Bien, 7 de la mañana, 42 minutos, nos metemos de lleno en nuestra entrevista de esta mañana. Recibimos con mucho gusto, nuevamente además, a el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, a William Rosa, a quien le damos la bienvenida. Buen día. Buenos días, Lucía, Nicolás, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, un gusto recibirlo nuevamente, gracias por el madrugón. Bueno, queríamos varias cosas ahí para conversar con usted, pero comenzando por... Bueno, esta situación en torno a el fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que, estuvo compareciendo ante la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, tras el llamado de la oposición, que, entienden que confirma, tras sus declaraciones, que el fiscal de corte, Jorge Díaz, llevó adelante operaciones políticas. Tuve la oportunidad de escuchar algunas de las... declaraciones de los legisladores y la palabra del fiscal. ¿Qué sensación tiene después de toda esta situación? Yo tengo la sensación de que estos revival, ¿no?, de cosas que pasaron hace mucho tiempo, en realidad son distracciones de cosas que tienen que preocupar en la actualidad, que a los políticos, podríamos decir, o a cierta parte del sistema político, le puede favorecer en cuanto a la coyuntura del ring-y-ranga del tira y afloje entre unos y otros, pero a nosotros como institución, fiscalía, no nos cambia nada. Pensemos que esto se da respecto de una entrevista, vamos al origen de las cosas. Sí. El origen de esto es una entrevista en la que el doctor Percivale hace estas manifestaciones de algo que dice recurrentemente una situación de un punto de vista personal que él tiene en su interrelación con el doctor Díaz, en el cual no es algo nuevo. De ser perseguido por Díaz. Por supuesto, entonces... traerlo hoy como un tema de actualidad, no por parte del doctor Percivale, que claro, si usted me hace una entrevista en donde me repasa la trayectoria, mucho menor a la trayectoria de Percivale y a los pergaminos del doctor Percivale como fiscal, pero seguramente yo voy a anclar alguna situación que sea emblemática en lo que ha sido mi trayectoria. Después que alguien tome solo ese fragmento para darle un bombo a esa situación, creo que a nosotros como institución, a nosotros como colectivo de trabajadores, no nos suma nada y será parte pero disculpe, sí, intentando entender su razonamiento, ¿no? Claro. ¿Cómo no afecta que un fiscal diga que se vio afectado en su trabajo, que se sintió perseguido, pero que además está diciendo, cuando le preguntan, ¿no?, si se pudo evitar el procesamiento de alguien importante, él contesta, tiene asidero, pero yo no puedo decirlo. Pero nos pasa siempre a nosotros desde el punto de vista laboral. No tengo dudas, pero no tengo pruebas, ¿me entiende? Uno como funcionario, uno puede decir, bueno, sí, a mí me parece que tal situación se da por tal en el trabajo diario, pero al no tener evidencia uno no profundiza más, porque en realidad es un parecer en base. Pero una cosa es que no profundice y otra cosa es que te saquen y no te dejen seguir profundizando. Sí, la pregunta me surge, fiscal, disculpe, es ¿hasta dónde una situación que se puede catalogar de personal, no sé si diferencias, enfrentamientos entre Díaz y Percivale, con una decisión de esta naturaleza y de alguna manera interviniendo en el no procesamiento o imputación de una persona importante o peligrosa, no se está directamente metiendo en temas laborales y de interés para el país? ¿Hasta dónde no se mezclan las cosas? Claro, pero ustedes entienden que estamos hablando de algo de hace 13 años, que hace 13 años esto ya se dijo. No es que el doctor Percivale lo dice ahora esto, sino que hace 13 años ya se dijo y esto ya se trató incluso, en lo que me corresponde a mí, en la interna de la Asociación de Fiscales. O sea, la Asociación de Fiscales ya valoró y ya tomó posición en un momento en el que yo ni siquiera era fiscal. O sea, entonces... cuando se vuelve a este estado de situación, no es porque vamos también al interés periodístico. ¿Suscita interés periodístico en el año 2025? ¿No suscitó en 2012, en 2013, en 2014 y así sucesivamente? Cuando esto ocurría, nosotros, como asociación de fiscales, tuvimos una visión sumamente crítica de la gestión de Díaz en cuanto a la manera de funcionamiento interno de la Fiscalía y sobre todo en la implementación del nuevo código. Y pueden repasar lo que es nuestro archivo respecto de nuestros posicionamientos. Y ahí está lo que en la coyuntura nosotros decidimos esbozar. Ahora, no vamos a andar nosotros corriendo detrás
de situaciones que solo le interesan después a personas que a la hora de que nosotros hacemos nuestros planteos ni siquiera nos reciben. Entiendo lo que usted está diciendo es, bueno, en su momento nadie se interesó y ahora se quiere utilizar esto políticamente. Usted arrancó diciendo que se quiere distraer de otros asuntos. ¿De qué se quiere distraer? No, lo que nos podemos distraer no somos nosotros. Acá hay una situación clara en cuanto a la Fiscalía General de la Nación, que es un estado de debilidad por la falta de fiscal general y por la falta de recursos, que después repercute en que cada vez que un fiscal en cualquier lugar del país decide ir a fondo en una investigación que le ha tocado investigar por razón de su cargo, en donde están involucradas personas que tienen determinado poder o son vinculadas al poder, ya sea políticos, ya sea... pero pensemos en delito contra la administración pública, que es lo que recurrentemente se ha dado en el último tiempo. La Fiscalía empieza a ser un foco de ataque furibundo. Sí, en este programa lo hemos señalado y cuestionado incansablemente. Pasó con Carrera, pasó con, ¿no? Bueno, con Besossi. Lo que tenemos que pensar como institucionalidad, como Estado, es cómo mejoramos, cómo fortalecemos esta institución para darle las herramientas a los fiscales de que trabajen tranquilamente. O sea, si la ley nos impone, usted investigue y lleve adelante sus investigaciones, no puede ser que por llevar adelante esas investigaciones la vida del fiscal sea un calvario, corriendo riesgo de investigaciones administrativas, después denuncias penales, toda una situación que se da no cuando se investigan a los ciudadanos comunes, sino cuando se investiga a determinados ciudadanos. Ese es el tema, son los temas centrales en donde estas cuestiones que ya son de muchísimo tiempo vienen, no nos pueden distraernos, pero distraernos a nosotros, la Asociación de Fiscales. Lo que quieran hacer desde el sistema político, yo he decidido, sobre todo a recomendación, no seguir profundizando cuestiones con lo que dicen los políticos respecto de la Fiscalía, porque a nosotros como colectivo, como institución, no nos suma nada, porque vamos a seguir en la misma posición deficitaria. Entonces lo que vamos a procurar hacer es mostrar cuáles son las deficiencias y procurar que se solucionen. Ahora la bancada del Frente Amplio convocó a Ferrero, la fiscal de corte subrogante, entendiendo que también hay algunos traslados que son dudosos, la causa de Charles Carrera, puntualmente la convocan por hechos concretos y los han mencionado en la propia convocatoria. ¿Cómo lo toman eso? No tenemos un parecer, sobre todo porque esta es un mecanismo que ya lo ha hecho en la legislatura pasada. No se olviden que al doctor Gómez lo citaron, sobre todo en aquella citación hubo legisladores del entonces oficialismo en aquel momento que fueron muy profundos en el cuestionamiento al fiscal Gómez respecto de su accionar como jerarca de la institución y en cuanto a cuestiones que tenían que ver con determinados casos. Creo que tenía que ver también con algunas decisiones del fiscal en cuanto a traslados, si la memoria no me falla. Entonces, de hecho, algunas delegaciones de políticos del oficialismo en aquel momento, o sea, de la coalición republicana, fueron a Fiscalía a preguntarle a Gómez por qué no aceleraba algunos temas. Exactamente. Y es en ese contexto. Una cosa es que se le pregunte a un funcionario sobre el funcionamiento de determinada institución, y otra cosa es que se le pregunte sobre una situación en donde la Fiscalía tiene independencia. La Fiscalía tiene autonomía funcional en lo que tiene que ver con el llevar adelante los casos que lleva la Fiscalía. Entonces, hay que poner todo arriba de la mesa, decir que hay cosas que no son buenas para la institucionalidad, sobre todo que el sistema político se esté metiendo con la Fiscalía recurrentemente, no es algo saludable. No es algo saludable, pero en la globalidad no es saludable hoy y después está mal el pasado mañana o antes de ayer. ¿Y la mediatización de los fiscales también no colabora en algunos casos también a estos idas y vuelta? Es bastante paradójico esto, Lucía, mirá, porque muchas veces a los fiscales se los critica por una mediatización, podríamos decir, pero en muchos lugares lo que se me reclama a mí, incluso como presidente de la Asociación de Fiscales, es que se me dice, sobre todo en el interior del país, no, pero el problema que tengo es que la fiscal no habla con la prensa, no puede ser. Yo creo que acá hay que buscar
hay que hablar de una situación clara. Está bueno que los fiscales puedan explicarle a la ciudadanía cuál es el trabajo que hacen los fiscales. Después de que el trabajo se realice, siempre que el trabajo no sea reservado, está bueno que el fiscal pueda comunicarle y que la institución pueda comunicarle a la ciudadanía qué es la función que desarrolla la fiscalía. Ahora, si yo, como fiscal, empiezo a ventilar cosas que son reservadas, claro, o empiezo a comportarme de una forma que más bien es propia de otro tipo de actores, o empiezo a actuar como si fuese un político en esto de desembosado, de decir cosas que tienen mucho impacto mediático, pero uno tiene que mantener un poco más de cautela, eso obviamente que no está bien, pero que el fiscal sea en lo que se dice mediático, o sea, que tenga la posibilidad de comunicarle a la ciudadanía cuál es el trabajo y explicarle a la ciudadanía cuál es el trabajo que hace, no me parece mal, sobre todo porque la gente no tiene ni idea qué es lo que nosotros hacemos, nosotros, los fiscales, y muchas veces se piensan que, porque está en el imaginario colectivo, que cuando hay una orden de detención es porque a un fiscal se le ocurrió, cuando hay una formalización o un archivo es porque al fiscal se le ocurrió y no hay ninguna otra posibilidad de controlar. Entonces, en el sistema, si un fiscal archiva, otro fiscal lo puede revisar, si un fiscal pide una formalización, un juez lo puede rechazar, lo controla la defensa, y así sucede con el juicio oral también. Si una persona termina condenada, es condenada por un juez, no por antojo de un fiscal que dice, bueno, esta persona va a ser condenada. Entonces, hay que explicar bien cómo funciona el sistema para que después la gente se haga una composición de lugar con toda la información arriba de la mesa. Le hago una consulta. Ahora, si bien es el Parlamento que termina generando un acuerdo para designar un nuevo fiscal de corte, y es algo que en este periodo quizás pueda suceder o no, está en duda. Ojalá. Con estas convocatorias a fiscales, en este caso a la fiscal de corte, usted lo ha dicho, el periodo pasado fue Gómez en varias oportunidades, ¿temen que en algún momento se cruce esa línea y se empiece a violar en algo la independencia de los poderes? Digo, porque pedir explicaciones es un tanto, digamos, riesgoso o con una doble lectura. Absolutamente. Esa es la cautela. Esa es la cautela en que todos tienen que decir, la verdad que capaz que en tal momento nosotros estuvimos mal, de un lado de la vereda, del otro lado decir, capaz que en tal momento nosotros estuvimos mal. Esto no es saludable, ya vemos que vamos deteriorando la institución, haciendo esto, vamos a sentar acuerdos programáticos de que a la Fiscalía se la debe dejar trabajar en paz, y el análisis del trabajo de los fiscales tiene que ser después. Y para controlar, porque, a ver, acá estamos llevando al Parlamento a funcionarios, pasó con el doctor Gómez, pasa con la doctora Ferrero, que no han sido designados como fiscales generales. Entonces, habría mucho más legitimidad, podríamos decir, en que el Parlamento pueda ser este contralor, si ese funcionario es alguien a quien se le ha depositado la confianza política por parte de los senadores y del presidente de la República en que lleve adelante la Fiscalía. Eso es lo que tiene que suceder. ¿Por qué? Porque en ese proceso, seguramente lo que le van a controlar es, usted vino acá y prometió que iba a llevar adelante tal gestión dentro de la institución Fiscalía y nosotros le dimos el voto de confianza. Ahora lo que queremos es controlar o que usted nos explique si esto se está cumpliendo. Eso es algo saludable en el Contralor, pero ahora a funcionarios que lo han dejado en Pampa y la Vía, sin recursos y sin la fortaleza de haber sido designados para ese cargo, después someterlos a cuestionamiento es algo complicado y que no es adecuado para un sistema institucional. Bien, bueno, nos quedamos sin tiempo, quedan muchas cosas para seguir conversando, lo volvemos a convocar en cualquier momento. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, gracias. No, gracias a ustedes, a las otras, que pasen bien. Conducción: Lucía Brocal, Nico Vigliola. Doble clic. Nico Vigliola. Doble clic. Nico Vigliola.